Imagínense ustedes que la tarjeta de boda de Vladimir se le hice yo, el Sí, dibujito. señor. Yo la tengo por ahí, tiene 30 años ya esa tarjeta, ¿vale? 30 años. Bueno, yo te pregunto, de eso no vamos a hablar porque eso está para Sí, qué es cosa. otra cosa. Entonces, ahí nos metimos. Es otra cosa. Pero en términos políticos, vamos a meternos en la política. Hoy Enrique Ochoa Antich le pide la renuncia a Guaidó. Y se la había pedido Nito antes. Fíjate que las dos posiciones, una del sector moderado y otra del sector radical, le piden la renuncia. Este es a el país Guaidó. donde se le pide la renuncia a todo el mundo. Tú que lo entrevistaste, ¿cómo lo ves en medio de esta situación? ¿Qué opinión tiene? ¿Qué posibilidades le ve? ¿A quién? A Guaidó. ¿A Guaidó? Bueno, mira, en la medida en que él afiance su liderazgo en sus propias convicciones, podría tener una gran oportunidad en la política. Si él sigue dependiendo de otras agendas, evidentemente se va a debilitar. O sea, yo siento que hemos visto en su comportamiento político algunos vaivenes derivados precisamente de que todavía pareciera no tener plena conciencia del rol que él puede jugar. No el que está jugando, del rol que pudiera jugar en la política venezolana. Pero claro, también es un hombre muy joven, ¿verdad? Sí, que tiene Le posibilidad falta, de por enmendar. supuesto, mucho desarrollo político. Es un cuadro político joven y bueno, ¿y más allá de eso, ¿cómo ves a Maduro? imagínate, yo me pongo a ver, fíjate, yo por ejemplo, cuando yo tenía su edad y la que tengo ahora, pues todo lo que uno quizás Una ha madurado. pereza. Mira, ¿cómo ves a Maduro? Tú que lo conoces y que, bueno, ha pasado todo este tiempo y ahí está Maduro, ¿cómo lo ves? Pareciera que no es capaz de tapar un hueco, pero en términos políticos Bueno, mira, se mueve, él juega. él es un gobernante que no ha cumplido con las expectativas del país con respecto a la gestión. Como gobernante es un mal gobernante. Ahora, ahí está en el centro del ring, está peleando su permanencia en el poder. En eso ha sido hasta ahora, bueno, hasta ahora ha permanecido allí. Y yo siempre he dicho, el que compre a Maduro por bruto, pierde los reales. Así O sea, es. él sabe lo que está haciendo No lo para puedo subestimar. permanecer en el poder. Él ha permanecido en el poder, bueno, a Contra costa viento de y marea. eso, contra viento y marea, por supuesto también con métodos no muy ortodoxos. Eso es otra discusión. Es decir, Ajá. ¿a qué me refiero? Bueno, mira, yo esperaba un Maduro realmente demócrata al frente de la presidencia. Es lo que yo esperaba porque es el Maduro que yo conocí, el que yo pensé que podía actuar. Pero Ajá. resulta que Maduro, Nicolás Maduro, yo siempre digo, una cosa es Nicolás y otra cosa es Maduro. Maduro se ha convertido en un Sí, presidente tiene autoritario. doble personalidad. No, lo que pasa es que una cosa es el ser humano y otra Ah, cosa es ok, el poder, ok, sí. porque parece que Ahora, el poder muestra mira, a las Vladimir. personas como son. Entonces, claro, yo creo que Maduro, su gran debilidad ha sido caer en las garras del autoritarismo, y eso creo que tuvo tiempo de enmendarlo. Ahora, yo creo ¿qué que ya es un poco posibilidades tarde tú- para eso. Mira, ¿qué posibilidades le das tú? Y lamento que haya sido así, mira, porque yo participé en el primer diálogo en el año 2014. Bueno, Vladimir, déjame hablar, chico. Bueno, Cónchale, Kiko, pero- no. Mira, ¿qué posibilidades le das tú? Ahorita viene después Manuel Felipe también y el Ajá. compire este que tienen ustedes Esta ahí. noche, no te voy a dejar hablar. No lo dejan hablar uno. Mira, pero entonces, esta pregunta que me interesa tu opinión. ¿Qué posibilidades le ves tú al diálogo que se abrió con la mesita en la Casa Amarilla? Porque leí una declaración de una señora que es vicepresidente de la ANC que dijo, no, aquí no se va a cambiar ningún CNE. Y liberaron a Edgar Zambrano, que por cierto estuvo contigo hoy, ya vamos a hablar de eso, pero las otras liberaciones, la de Rodríguez Bueno, están por Torres, venir, no se sabe, no sé, pero 50, va 60, lento. ¿Tú va crees que lento. cumplan, que esos acuerdos que están ahí se cumplan? El problema es que sean suficientes esos acuerdos. Pues ponle tú que cumplan con que liberen a los presos políticos, se instalan esas mesas de trabajo, eligen incluso un nuevo Consejo Nacional Electoral, hasta ahí. Pero eso es suficiente. No es. ¿Qué vas a hacer, por ejemplo, con esa otra parte del país? O sea, así como fue un error dejar por fuera de la negociación política a estos sectores que son pequeños en la oposición, pero que existen y tienen derecho también, es un error dejar por fuera al resto de la oposición, es decir, al bloque Claro, que al que dirige la integran Asamblea. los 4 partidos que dirigen la Asamblea. Yo creo que eso es un error también, porque a la larga te tienes que entender con ellos. Por ejemplo, ¿cómo vas a elegir un Consejo Nacional Electoral sin ponerte de acuerdo con el G4? ¿Lo vas a elegir en la Asamblea Nacional Constituyente? ¿O lo va a elegir el TCJ? Entonces, ¿qué gracia habrá tenido Todo armar este esta mesa? Que tú la llamas mesita, para mí es una mesa. Ahora, ojalá, No, yo no lo llamo, la llaman así. pero tú lo dijiste mesita. Bueno. Como que yo te diga Kikositos. No, tú eres Kikosi. ¿Cómo me llamo yo? ¿Cómo me Kiko, llamo yo? Kiko No, yo Bautista. no me llamo Francisco. Kiko. Francisco. Francisco Pero nadie me Bautista. dice Francisco, sino Kiko. Kikito lindo, me dicen. Bueno, así es, lo que está mal de la vista. Pero fíjate, Kiko, volviendo al tema político, fíjate tú. Entonces, en cuanto a este asunto, evidentemente, esta mesa debería ser un puente para que la oposición, Toda se integrara al país. toda la claro. oposición y el gobierno
lleguen a un acuerdo. O sea, aquí no puede haber un acuerdo que deje por fuera a uno de los factores que están en pugna. Eso es un acuerdo ficticio. Es como que, por ejemplo, imagínate tú, que el G4 llegara a un acuerdo con una parte del chavismo solamente. No se puede. No se puede. A lo mejor eso resulta un tiempo. Ah, pero ¿de quién es la culpa que eso haya terminado así? De todos. ¿A quién le asignas tú mayor responsabilidad? Yo creo que de todos, porque, por ejemplo, una de las cosas que yo digo es que la oposición no tiene por qué regalarle opositores al gobierno, me refiero a la oposición mayoritaria encabezada por Guaidó. Esa oposición no tiene por qué regalarle opositores al gobierno. Si tú maltratas, desprecias, dejas por fuera, ignoras a otros actores políticos que también son opositores, ellos van a buscar abrir el juego y es lo justo, ¿verdad? Igualmente, si este sector pretende llegar a acuerdos ignorando que hay una oposición que está allí, tampoco lo van a lograr. Es decir, aquí a la larga tendrá que tejerse un acuerdo que incluya a todos. Un acuerdo con exclusión no tiene vida. Ahora, Vladimir, en Venezuela. Tú estás en uno de nuestros chats más de mayor debate, que es el juego. Sí, ese juego y eso es un ring. Ese es un juego peligroso. La oposición en ese chat se comporta con mucha adversidad. Sí. Hoy leía a Loren Sales, que declara contra Pizarro, se opone a que a Pizarro lo hayan nombrado representante en la ONU. Dice que Pizarro se portó mal con los presos políticos. Que yo sepa, eso no es verdad. Pero la oposición, por él, porque yo sé que Pizarro hizo muchas gestiones por muchos presos políticos. Ahora, más allá de eso tiene que ver con las decisiones que ha tomado la Asamblea, porque al fin y al cabo son decisiones hasta ahora de carácter simbólico. Pero eso revela el nivel de mezquindad que hay en sectores de la oposición. Es decir, fíjate, por ejemplo, aquí hablan de colaboracionismo, y voy a lanzar una cosa a lo mejor es provocadora. Porque me ves en los ojos, que la oposición que si los colaboracionistas, a ti te dicen colaboracionistas. Y a ti también. Y a mí también, y somos colaboracionistas según ese enfoque. Pero esos que nos denuncian como colaboracionistas, hay que preguntarles, ¿quiénes son los más colaboracionistas? ¿Cuál es el colaboracionómetro? No, hay una pistola. No, pero ¿sabes cuál es? Sí, que mide la cosa. No, ¿sabes cuál es ese? ¿Cuál? Venezolana de Televisión. El que más salga en Venezolana de Televisión es el más colaboracionista. En el programa de Diosdado, el que más quien más salga allí es el más colaboracionista. ¿Quién es la persona o quiénes son los que más salen allí? No me mires a mí, que tú no eres. No, pero a mí me dice Diosdado, a mí me angustia. Sí, no, él te nombra, pero me dice Kikín. Pero ahí hay gente que sale más que tú. Y Bellice. Sí. Y otros más. Y el gordo Franceschi y Patricia Poleo. ¿Y quién más? Y María Corina. Ajá, ¿y quién más? ¿Y quién más? Señores, lo dijo Kiko, no lo he dicho yo. Ah, sí, pero me induciste, me provocaste, me llevaste. Eso querías. Estás viendo, pero dime tú si no es un buen parámetro. Ven acá. ¿Ves? A mí me porque el preocupa. extremismo, ya va, calma. El extremismo colabora entre sí. Ya va, ok. Pero mira, aquí. Dije que tú eras mi amigo, mi ya hermano. No, ya va. Entonces, dame un consejo. Tú sabes que a mí, cuando Diosdado me nombra, me asusta. Sí, me asusta. Porque él me dice Kikín. En vez de decirme cualquier cosa, me trata bien. Y yo salgo a la calle y la gente me mira así como, no sé, ¿qué es mejor, que me insulte o que me alabe? Yo te recomiendo que te compres un mazo, Kiko, para que te protejas de cualquier agresión, de donde venga. Pero ahora Diosdado ha terminado... Y tienes que aprender a batar con el mazo a la derecha y a la izquierda. Mira, Diosdado ha terminado siendo un showman. Es un programa de política de muchos recursos. Wow. Sí, bueno, se ha convertido alta audiencia, en un fenómeno además de la televisión. Sí, está interesante. ¿Tú no irías a un programa con el mazo? ¿No irías si te invitan al mazo vas? ¿A qué? ¿Al mazo? ¿A dónde? En Venezolana de Televisión irías. ¿A dónde? ¿A qué? ¿A ese programa? ¿A cuál? ¿Al mazo? ¿A dónde? Mira, estás aprovechándote que no estoy con todo. Para meterme en el lío. Te tengo agarrado por cabello. Sí. Mira, hay unas cosas interesantes hoy, la entrevista de Edgar Zambrano que hiciste, que dice que podría aspirar a la Secretaría General de ADE. Pero además... Si ocurre un hecho sobrevenido, así pero en la entrevista contigo no es el mismo Edgar que vimos en la declaración cuando sale de la cárcel. Dice que no le debe nada a nadie, o sea, que más bien el gobierno le debe 100 y tantos días que estuvo preso. Él nunca debió estar preso, o sea, eso vamos. Pero él salió muy moderado. Y dijo que el 30 de abril fue una alteración del orden. Yo les recomiendo que vean la reposición esta noche. Ajá. Bueno, vamos a comentar esa entrevista y muchas otras cosas más aquí. ¿Seguimos todavía? Sí, chicos. Sí. O ya llegamos. ¿Y cuándo es que viene Ángela? Nos queda uno, ya va, calma. ¿A un minuto y nos despedimos? No, ya va. No, vamos al corte. No, un minuto. ¿Sí? No, ya. Sí. Vamos al corte.